comprender por qué su paciente enferma, anticipar la probabilidad de complicaciones y dimensionar la carga para la salud pública. El docente expondrá el tema titulado de Chachapoyas para el mundo, resultados del estudio Chacha-Brown. Adelante, profesor Vera Ponce. Puede iniciar su ponencia. Cuenta con 15 minutos para su exposición. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal con todos nuevamente? De verdad que muy contento de haber recibido esta invitación y un gusto para mí también compartir estos resultados, ¿no? De este primer estudio de enfermedades crónicas en chachapoyas, lo cual nosotros le hemos llamado el chacha de chachapoyas Crohn, de enfermedades crónicas, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente este es todo lo que vamos a ver el día de hoy y comenzamos con el tema del problema, ¿no? Lo que sucede es que realmente las enfermedades crónicas sabemos que cada año que pasa la prevalencia de cada uno tiende a aumentar, bien, y en el Perú esto no es ajeno. Si bien es cierto que clásicamente los datos que tenemos son de Estados Unidos, Perú tiene datos propios que son bastante interesantes de ver. Por ejemplo, la obesidad, que está alrededor del 29%, o hipertensión, que está alrededor del 23%. Incluso tenemos bases de datos importantes como la ENDES, por ejemplo, que se encargan de dar estos datos. Sin embargo, cuando uno quiere ver por cada localidad, vamos a decirlo así, por cada departamento, incluso alguien me puede decir que la ENDES puede ser importante. Me pueden decir, bueno, tú tienes la ENDES, obviamente con la ENDES puedo ver exactamente cuál es la situación, por ejemplo, de Amazonas, donde queda Chachapoyas, ¿no? De acuerdo, sí, es posible, pero hay un problema. La ENDES tiene muchas peculiaridades y es un estudio bastante útil. Sin embargo, el problema más importante es que, es que dentro del muestreo, vamos a decirlo así, no específicamente se centra en algunos distritos y más aún en algunas ciudades. Si bien es cierto, Chachapoyas es la capital de Amazonas y la ENDES, el INEI, puede tomar datos interesantes aquí, no necesariamente podemos extrapolar los datos de una ciudad para un departamento, ¿no? O más aún cuando ENDES presenta los datos, no presenta tanto de la ciudad de Chachapoyas, sino del departamento de Amazonas, ¿de acuerdo? Es decir, exactamente la situación de Chachapoyas como tal la podemos tener de alguna forma aproximada con la ENDES, por ejemplo, con el INEI, pero gracias al INEI, pero no estamos tan seguros si son exactamente los mismos. También sabemos de que aquí tenemos un comportamiento a veces incluso diferente a otras partes del Perú, ¿no? Pues, es decir, el comportamiento cultural e incluso el comportamiento de los estilos de vida son muy diferentes. Incluso cada ciudad cerca de acá, Luya, Lamu, también es igual, ¿no? Estamos a 3 horas de Bagua, por poner un ejemplo, y también es diferente, ¿no? Entonces, por eso se nos ocurrió dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Medicina, ¿por qué no hacer un estudio, como alguna vez se hizo en el Perú, ¿no? Por ejemplo, del Perú Migrant, citando el estudio de Jaime Miranda y Crónicas, que hicieron respecto a la migración, ¿no? ¿Por qué no hacer un estudio aquí, en Chachapoyas? ¿Por qué no tomar datos y saber cómo está la situación de las enfermedades crónicas, estilos de vida, entre otras características que necesitamos? Porque nuevamente los datos peruanos en general pueden ser insuficientes para nuestra localidad. Entonces, dudábamos hacer eso. No serán lo mismo, no serán lo mismos y por eso decidimos hacer el estudio. Entonces, el estudio tuvo toda una metodología por tema de tiempo. No voy a desarrollar exactamente todas, pero voy a decir al menos lo más interesante, ¿no? Por ejemplo, primer punto a tallar fue la población urbana. Es decir, no tocamos población rural de Chachapoyas, que también hubiera sido importante y ya lo conversaremos más adelante para señalar esto a futuros trabajos que vamos a hacer. Fueron netamente adultos, a diferencia de la ENDES, que fue a partir de 15 años, nosotros fueron adultos, ¿no? Nosotros necesitábamos de que sean residentes mayor o igual de 6 meses, debido a que muchas personas solamente llegan a Chachapoyas para poder hacer alguna actividad y se retiran. Necesitábamos que sea gente que esté al menos más de 6 meses. E incluimos gestantes de ambos sexos, ¿de acuerdo? Y obviamente, mediante un consentimiento informado y todo un proceso ético, también si la persona no podía responder las preguntas, no deseaba hacerlo, obviamente no lo podíamos considerar parte del estudio. Entonces, estos fueron de una manera muy general, ¿de acuerdo? Todo lo análisis estadístico clásico que teníamos y el diseño. Y es importante hablar del diseño. Bueno, y antes del diseño, transversal analítico, por si acaso, ¿no? Ya que solamente era tomar datos en un determinado momento, tomamos varias variables y les muestro algunas de ellas. Es decir, que dentro de las variables que nosotros tomamos,
quisimos abarcar lo que podíamos respecto a estilos de vida, medimos la presión arterial, 3 tomas, o sea, 2 tomas con una diferencia de 5 minutos, y si había una discrepancia, dábamos incluso una tercera toma, promediamos estos resultados, también medimos la cintura abdominal, ¿de acuerdo? También el perímetro de cadera, también la presión arterial, y no tuvimos análisis de laboratorio, por si acaso, o sea, no tomamos hemoglobina, no tomamos ni siquiera glucosa, y estos datos más se tomaron por autorreporte. Y luego utilizamos encuestas validadas, ¿ok? Validadas a nivel de Perú para poder tomar otras variables importantes, como por ejemplo, incluso los síntomas depresivos en las últimas 2 semanas, el estrés, etcétera. O sea, como pueden ver, incluso actividad física, sueño, calidad de este. Entonces, medimos varias características tratando también de que no desgaste esto al paciente o en este momento al participante. Sin embargo, teníamos un interés muy importante de ver varios aspectos y sobre todo el objetivo fue un perfil epidemiológico, ¿no? Cómo era el comportamiento de estas personas. Acá tenemos otras encuestas más que utilizamos para que ustedes se den una idea. Muy bien. Y es importante tomar en cuenta algo. Algo que fortaleció nuestro trabajo también fue que el muestreo fue un muestreo aleatorio simple. ¿Ok? Quiere decir que nosotros tomamos un marco muestral, ¿no? A través de datos que teníamos en acceso y pudimos aleatorizar. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que nosotros consideramos solo un participante por hogar. Es decir, nosotros sorteamos hogares, no personas, ¿no? Nosotros sorteamos hogares. Teníamos nuestro marco muestral, era en base a hogares, para ser muy claro en esto, ¿no? Repito, eran hogares. Entonces, alguien me puede decir, entonces, cuando llegamos a un hogar, ¿a quién lo encuestamos? Bueno, utilizamos métodos estadísticos para tratar de que sea lo más aleatorio dentro y solamente tomamos a una persona. Hay todo un proceso detrás, ¿de acuerdo? Sin embargo, soy claro en decir que tomamos a una sola persona de los adultos que residen en esa casa. No era voluntario, es decir, que no llegamos a decir, hola, ¿qué tal? ¿Quién de ustedes quiere que le tome datos? No. Realmente, al llegar, les explicamos a todos los presentes y dijimos adicionalmente de que vamos a hacer un proceso aleatorio en esos momentos para señalar quién de todos iba a ser el que iba de estar de acuerdo, iba a tomársele los datos. Muy bien. Entonces, este es el proceso que nosotros tuvimos, una selección de 5 pasos desde el mapa, etcétera. Como les digo, podríamos conversar bastante del tema metodológico, sobre todo cómo tomamos los datos, sin embargo, sobre todo cómo seleccionamos las casas. Sin embargo, lo quiero acá resumir y en otra ocasión podríamos hablar mucho más del tema. ¿Por qué? Porque también me quiero centrar en otra cosa muy interesante, que es el tamaño muestral. Nosotros tomamos un tamaño muestral queríamos que sea bastante representativo y llegar a 3.000 participantes. Muy bien, nosotros queríamos con una precisión del 2% llegar a 3.000 participantes. De esa manera queríamos ver exactamente comportamientos con esta cantidad de personas. Me explico por qué. Porque si bien es cierto, uno puede decir, bueno, quizá con una prevalencia esperada del 20% para hipertensión, por poner un ejemplo, una muestra no necesariamente tienes que llegar a 3.000 personas. Ok, eso es cierto. Sin embargo, también queríamos ver comportamientos como, por ejemplo, el consumo de alcohol excesivo, donde el comportamiento de este a nivel del Perú, en teoría, es alrededor del 2%. Entonces, para llegar a un 2%, quizá no sea tan factible la cantidad que queremos encontrar. Podríamos tener variables vacías, donde nadie nos conteste no, 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 lo cual a veces no puede significar de que no se tenga ese comportamiento, sino más bien significa que no se tuvo la potencia suficiente o la precisión suficiente para llegar a ese dato. Entonces tratamos de ser flexibles con 3.000 personas. Muy bien, 3.000 personas. Luego consideramos una tasa de rechazo del 30% y a través de un cálculo de tamaño muestral dijimos que necesitábamos llegar a 4.286 viviendas, porque con este tasa de rechazo llegaríamos a tener aproximadamente 3.000 personas. Vale la pena señalar que no llegamos a 3.000, llegamos a mucho más, ¿no? Llegamos a mucha mayor cantidad. No llegamos a 3.500 por si acaso, pero fue ahorita, perdonen, no me acuerdo bien el número, fue entre 3.000 a 3.500 personas. ¿Por qué? Porque algo que nos sorprendió es que la gente aquí, al menos yo vengo de Lima, he vivido casi toda mi vida ahí, obviamente ahí siempre ha habido mucho rechazo para que te tomen datos, yo lo he vivido varias veces, pero acá no.
Acá la gente más bien era bastante amable. Aceptaban, obviamente, después de leerles todo el consentimiento, todo, aceptaban formar parte del estudio. Entonces llegamos a tener mucha más cantidad de personas de la que nosotros estábamos estipulando. Y eso fue claro, incluso lo informamos al comité de ética para evitar, obviamente, cualquier una idea preconcebida respecto a eso, ¿no? Entonces, sí, nosotros enviamos el proyecto al comité de ética de la Universidad de Toribio y esta, además de las autoridades, fueron informadas del proceso que íbamos a hacer. Bien. Aquí viene lo interesante que quiero compartir, ¿no? Antes que se me acabe el tiempo. ¿Qué es lo que encontramos que me llamó la atención bastante? Primero, por ejemplo, una cantidad mayor de mujeres que de varones. Si bien es cierto, ya podemos conversar exactamente esto que podía significar incluso la hora que se llegó a la casa, quizás no estaba el varón porque estaba trabajando, etcétera, ¿no? Y no quiero ser prejuicioso, sino muchas veces hemos visto eso acá. Tuvimos un poquito más de mujeres que de varones. Y es curioso porque me encantaría ver esto con los resultados del censo que va a salir, si no me equivoco, el próximo año, para ver qué tanto se asemeja, porque algo que ya se había escuchado, y repito, no tengo datos, solamente no sé, un secreto a voces que mencionan, es que hay más mujeres en Chachapoyas que en varones. ¿Es verdad? No lo sé. Sin embargo, es muy curioso tomar eso en cuenta, ¿no? Y como pueden ver al contrario, tenemos la pirámide donde vemos los cambios poblacionales, ¿no? Donde es lo clásico que uno espera. Tenemos sobre todo gente entre 28 y 37 años y eso es importante tomar en consideración. Luego, el estado civil, yo creo que más es por curiosidad que aquí hay más convivientes que casados, ¿no? No hay tanto grupos separados. Y algo que nos llamó la atención en comparación, por ejemplo, con los datos de la ENDES, es que tenemos un número de gente solamente con primaria, incluso un 15% que no tiene nivel de educación. Y yo creo que alguien, si por ahí revisó los datos de la ENDES, se va a dar cuenta que no se espera tener tanto porcentaje. Y es algo que nos llamó la atención y un primer punto importante de preocupación. ¿Ok? Entonces es un resultado que nos ha llamado la atención porque no esperamos encontrar un 15%. Y algo que sí voy a resaltar, y es algo que era base de nuestro estudio, era cuántos tenían hipertensión. Ahora, es muy curioso considerar que el 28% de la población de Chachapoyas era hipertensa de alguna forma. A ver, alguien me puede decir mientras me escucha, a ver, has tomado 3 datos, eso no las guías dicen que hay que hacerle un mapa, obviamente no puedo decir que el 28% es hipertenso. Eso yo lo he escuchado ya que estos datos ya han sido presentados en la universidad. Y en cierto punto es verdad, pero también consideremos de que dentro del punto de vista epidemiológico, no es que mapeemos a todo el Perú o que la ENDES mapee a todo el Perú para que sepa cuántos son hipertensos. Eso no es posible. Entonces, una cosa es la parte práctica, que sería lo ideal, y otra cosa es lo óptimo, y otra cosa es lo esencial. Y lo esencial, sea lo que sea, es, por ejemplo, utilizamos marcas estandarizadas reconocidas a nivel mundial, como un aparato marca Onron, no estoy promocionando ninguna marca, por si acaso, si no es importante considerar que eso es lo que se recomienda. No fue manual, no fue con esfingómetro manual, ¿ok? Y es un resultado que no se extrapola con lo que ocurre en el Perú. Supuestamente en Perú es el 23%. Ahora, otra cosa que me llamó la atención y de verdad que fue un poco llamativo y llego a pensar que necesito volver a ver si esto se repite, es que la hipertensión predominante en Chachapoyas es sistodiastólica. En español, ¿eso qué quiere decir? Que no es sistólica aislada, como la gente lo esperaría, o no es diastólica aislada, que es más predominante en jóvenes. Incluso por ahí algunos cardiólogos señalaban que en Perú parece ser la diastólica aislada lo más común. No, es sistodiastólica, o sea, tienes las dos presiones elevadas, ¿no? Esto sí me llamó la atención, ¿no? Y tampoco creo que todos los pacientes tengan hipertensión de bata blanca y que por eso se les subió la presión. Así que es un hallazgo muy interesante. ¿Podemos decir que ya la presión de Chachapoyas es hipertensa por ambos lados? No, no tiene por qué ser así, pero es un primer preámbulo y punto. Y cuando uno conversa con los especialistas del hospital, los médicos especialistas que están en el hospital, no se sorprendieron tanto. O sea, no me dijeron, no es posible, tus datos no son reales. Dijeron, ok, sí, yo aquí veo muchos sitios diastólicos. Ok, entonces parece ser que tiene algo de verdad. ¿Y la diabetes? 6%. Ok, alguien me dice, ven, en el Perú es 7%. A ver, en el Perú es alrededor de un 7%. Nosotros incluso hicimos una revisión sistemática de diabetes en el Perú y equivale a ese valor. Hay un pequeño problema. Ese 7% es mitad autorreporte, mitad glucosa. Entonces, en la ENDES, el 4% autorreporta que es diabético.
En Chachapoyas, el 6% autorreporta que es diabético. Y si bien aquí lo interesante es decir, vamos a multiplicar, si el 4% reporta en la ENDES, que es diabético, se espera que el doble sea la prevalencia en el Perú. Repito, es un valor aproximado. Sin embargo, es curioso que aquí es el 6. O sea, ¿qué esperamos? Que casi el 10% tenga diabetes. Es preocupante. Lo mismo con la obesidad. 17%, aunque hay que ser claros, se parece mucho, sí, un poco a la obesidad nosotros incluso también hicimos una revisión sistemática de prevalencia de obesidad que se publicó este año, ¿no? Que sí se asemeja, o sea, incluso se puede decir que tenemos un poquito menos de personas con obesidad en Chachapoyas. Muy bien, pero lo que más me ha preocupado o me llamó la atención fue la hipertensión. Tenemos más de la cuenta a predominio sistólico, sistodiastólico y diabetes, que aparentemente es mucho más de lo que se espera. Incluso Cayetano, Crónicas, considera que lugares como Tumbes tiene casi un 10%, por eso hicieron muchos estudios como la Corte Crónicas ahí, ¿cierto? Sin embargo, Chachapoyas parece que está cerca, y es algo que ya hemos conversado y hay que actuar, hay que actuar. Otras, bueno, ya para no, hay que tomar en cuenta que nos falta un poco de tiempo, ya tenemos, estamos cortos. Por ejemplo, ¿cuál es la bebida principal? Cerveza. Oh, qué sorpresa, ¿no? Pero es un poco interesante que el masato sea su segunda bebida preferencial aquí en Chachapoyas. Es un tema que llamó la atención. No fuman mucha gente, no es fumadora diaria. Muy interesante, solo 0,5%. Y aquí tenemos otros puntos importantes a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si bien alguien puede decir que la pregunta llama la atención, quisimos saber qué tanto van al médico. Y realmente la mayoría dijo, solo cuando no me queda de otra, voy a ir al médico. También nos falta un poquito tratar de llegar más a la población y que acuda al médico en vez de acudir a otras entidades que no necesariamente se dedican a la salud profesional, ¿cierto? Muy bien. Y algo más que también preguntamos es cuántos donarían órganos, 5%. Ahora, este dato es una mezcla de dos cosas. Primero, solamente el 1% es un DNI, solo el 1% en su DNI señalaba que donaba. El 4% dijo que lo va a cambiar y sí, sí, seguramente el día que se vaya a este mundo va a decir que quiere donar los órganos. Creo que ya me entienden mi punto. O sea, yo he puesto 5 para que suene atractivo, pero en realidad es 4%, no lo tiene, o sea, no lo dice. O sea, no está en su DNI como muchos lo considerarían debería ser. Es 1% dice, sí, aquí dice mi DNI que quiero donar órganos. En cambio, el otro sí, 4 es, repito, sí, yo creo que sí voy a donar, ¿no? Así que ponme que sí. Entonces ahí se divide en dos. Lo dice en tu DNI, vas a donar primero sí o donaría sí o no. Y segundo, ¿está en tu DNI o no está en tu DNI y lo piensas hacer después? Y lo siguiente, solo el 24% quiere donar. Y voy a ser muy claro, este 24% es básicamente de estudiantes de la Universidad Toribio. O sea, mejor dicho, gente joven. Ahora, puedo equivocarme y no todos eran estudiantes, pero la mayoría que decía que se iba a donar sangre son estudiantes, o sea, son jóvenes, gente menos de 40 años. La mayoría luego decía que no. Razones, eso sí, no tomamos razones. O sea, más no había tantas preguntas como para decir y por qué. Eso ya lo podríamos dejar para otro tipo de estudio y que sería interesante. Incluso yo un tesista que parece que ya va a ahondar en su tesis respecto a esto de la donación. Muy bien. Bien, ¿tenemos muchos datos más para presentar? Sí, definitivamente hay muchísimas cosas más que podríamos conversar. Sin embargo, ¿qué hemos aprendido? Bueno, primero que con los datos que hemos obtenido, también adicionalmente que no hemos mencionado, y los que he presentado, es que aparentemente cada ciudad puede ser, o cada distrito puede ser un mundo completamente diferente. Quiere decir que, si bien es cierto, podemos tener un panorama global en el Perú como la ENDES, el DIANEP, y en INVCC, que fue en el 2005, ya tiene mucho tiempo, el ENAJO. Es genial tener esos datos. Sin embargo, si queremos políticas en salud dirigidas, yo creo que cada lugar podría tener también sus datos y sería importante incluso poder contrastar esto con otros, ¿cierto? Entonces, el primer punto es, la realidad aparentemente de Chachapoyas no es la misma que en muchos otros lugares, incluso cerca, ¿no? O que los datos que presentan algunas entidades son importantes, pero no se asemejan exactamente con Chachapoyas. ¿Qué más hemos aprendido? Políticas. O sea, si bien no lo he presentado, no hay mucho interés en la parte de salud. O sea, quiere decir que, como les digo, la mayoría quiere sus hierbas medicinales, lo cual está muy bien, pero lo quieren aislado, no lo quieren acompañar de pastilla, por ejemplo, a eso me refiero. Lo segundo es, no hay interés por ir al médico, no hay cultura de cribado, ¿no?
no saben lo malo que puede ser la diabetes, incluso algunos que decían, sí, yo me han dicho que tengo el azúcar alta, sí, sí, tengo diabetes, ni tomaban el medicamento. O sea, la adherencia también es alrededor del 40%. ¿Cuánto es la adherencia en el Perú? Alrededor del 50%. Y ese 10% es importante porque me dice que pueden haber complicaciones a largo plazo. Son pacientes que pueden tener problemas, ¿cierto? Así que tenemos que ver cribados, poder repetir algunos datos importantes para poder saber si exactamente el comportamiento se repite. Y nuestro interés más adelante es hacer una cohorte, justo como hizo Cayetano, también nos gustaría hacer aquí en Chachapoyas una cohorte con 5 años de seguimiento, ¿no? Y ver exactamente la incidencia de diabetes, la incidencia de hipertensión, ver efectos causales, ¿no? Hacer este análisis mediante método G, por ejemplo, o bueno, o mediante procesos rigurosos para ver exactamente patrones etiológicos aquí. Algunos ya se saben muy bien, otros aún se dudan. Entonces sería importante ver acá. Modelos, finalmente ya para terminar, ver modelos de cribado. Ok, Víctor, tenemos modelos también a nivel del Perú. ¿Por qué quieres hacer el tuyo? Porque te van a decir, los modelos tienen que calibrarse para tu lugar. O sea, tampoco digo que el modelo que quiero hacer serviría para el Perú, pero al menos podríamos hacer modelos de cribado, por ejemplo, para Chachapoyas, ¿no? Al menos. ¿Por qué? Porque sinceramente es de nuestro interés y obviamente sería importante para nuestra ciudad. Muy bien, entonces eso sería todo, lo cual me gustaría o me ha costado compartir con ustedes. Si tienen alguna otra pregunta, lo podemos ver luego. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Vera Ponce por su valiosa exposición y por compartir con nosotros estas experiencias en las actividades de investigación y por sus aportes a la ciencia, ¿no? Bueno, continuamos con esta mesa de investigación. ¿Estará listo el doctor Gabriel Carrasco Escobar? Hola, Tracy, sí, aquí estoy. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Eh, Continuando con esta mesa de investigación, ahora pues tendremos, como ya lo mencioné, al doctor Gabriel Carrasco Escobar, ¿no? Él es profesor asociado en epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro del comité directivo del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, donde pues además dirige el Laboratorio de Innovación en Salud IGNO-BALEP. Es magíster en epidemiología por la Universidad Nacional Cayetano Heredia y doctor en salud pública por la Universidad de California en San Diego. El doctor expondrá, aparte de esto, el doctor en el 2024 fue reconocido como uno de los innovadores menores de 35 en América Latina por MIC Technology Review. El doctor expondrá el tema tecnologías emergentes para la vigilancia de enfermedades sensibles al clima. Adelante, docente Carrasco, cuenta con 15 minutos para su ponencia. De acuerdo, gracias. A ver, ¿me confirma si se ve la pantalla completa? Doctor. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Lo que voy a presentarles es un poco el trabajo de los últimos 3 o 4 años de nuestro grupo de investigación en el Instituto de Medicina Tropical. Combina varios proyectos de varios financiadores, pero es seguir la línea de qué tecnologías pueden ser útiles para los servicios de salud, en particular los servicios de vigilancia epidemiológica. Em, Estas presentaciones parto desde el concepto de manejo ambiental o vigilancia ambiental, que a nivel latinoamericano, y creería que en el sur global, eh, tienen un protagonismo importante. La mayoría de servicios públicos o de servicios de salud vinculados a salud tienen un departamento o tienen alguna oficina que vincula el manejo ambiental con la vigilancia epidemiológica. Y como concepto general, esta vigilancia ambiental para el control de mosquitos o enfermedades transmitidas por vectores, lo que busca es inducir cambios en el ecosistema que permiten reducir la receptividad de la propagación de enfermedades, ¿no? En particular, y el control ambiental está muy, digamos, para algunas de las enfermedades donde es protagonista son las enfermedades transmitidas por vectores, pero también esto se aplica a otras enfermedades también. Y
de la misma forma a enfermedades sensibles al clima. Eh, en muchas áreas rurales, esto tiene que ver con cambios ecosistémicos a niveles hidrológicos, es decir, cómo la práctica de uso de agua o el manejo hidrológico influencia sobre los diferentes estadios eh, de la cadena de transmisión de enfermedades. A la derecha vemos un ejemplo con malaria o con algunas enfermedades transmitidas por vectores, donde los ambientes acuáticos, el cambio del uso de suelo o el manejo ambiental y la distribución humanos y hospederos animales tienen una interacción fluida y en cada uno de estos puntos uno podría utilizar diferentes tecnologías para soportar las decisiones. ¿Qué es lo que pasa en el control de vectores a nivel latinoamericano? Y sé que hay algunos ejemplos particulares en ciertas regiones, pero a nivel latinoamericano, la vigilancia vectorial tiene puntos importantes en la década de 1910 con la creación del Canal de Panamá y todas las técnicas o medidas de prevención que se usaron para prevenir las muertes debido a un interés económico, ¿no? Aquí, por encima del interés de la salud pública, radicaba el interés económico de construir este canal. El otro ejemplo latinoamericano está en los 40 con el doctor Soper, que tenía el apodo de Mosquito Killer o aniquilador de mosquitos, debido a su importante influencia en las campañas del norte de Brasil para la erradicación de malaria, sobre todo malaria por Plasmodium falciparum. El doctor Soper lo que hacía era integrar el control vectorial como una estrategia para el control de malaria en un momento de la eliminación de la malaria que estaba dominada particularmente por intervenciones farmacéuticas. Después de estos desarrollos tempranos tenemos la creación o digamos ya la puesta y el despliegue de los insecticidas residuales o DDT en la década de los 50 y posteriormente en la década del 90 ya tenemos la distribución y despliegue de mosquiteros impregnados con insecticida, impulsado en su gran mayoría por filantropía, ¿no? Por contextos filantrópicos. ¿Qué significa esto? Que desde hace más de 50 o 70 años existe una pausa en los desarrollos de nuevas estrategias que puedan ser integradas en los servicios de salud. Muchas de estas estrategias que les muestran esta línea de tiempo muy corta se siguen utilizando actualmente en nuestros servicios de salud, ¿no? Con algunos desarrollos más, algunas variaciones, pero digamos en esencia tenemos insecticidas y tenemos mosquiteros, que son las tecnologías más revolucionarias hace ya varios años, pero que todavía se siguen utilizando. Esto guía un poco, motiva un poco nuestras líneas de trabajo y partimos de esta cita del doctor Lindsay que menciona que el manejo ambiental necesita ser considerado como un pilar esencial para las diferentes enfermedades infecciosas, llámese malaria, dengue, leptospira, enfermedades respiratorias o entre muchas otras, eh, pero debe estar vinculado de una forma integrada a la vigilancia ecosistémica. ¿Ok? Y en esta pausa de tecnologías es que nuestro trabajo se desarrolla, dado que actualmente existe una gran variedad de tecnologías que se usan en otros campos, que se usan de forma reciente en algunos campos de salud, pero que en el campo de la vigilancia epidemiológica o la vigilancia de precisión todavía es muy incipiente. Estamos hablando de observaciones terrestres o imágenes satelitales, drones, pulsos de comunicación de baja intensidad como Internet of Things, tenemos robótica, tenemos blockchain. Muy recientemente tenemos el auge de los lenguajes, eh, de- los modelos de lenguaje masivos o Large Language Models como ChatGPT, Gemini, entre otros. Pero también sus contrapartes, que son los Tiny Machine Learning, que son
modelos embebidos que pueden ser fácilmente desplegables en zonas rurales o con recursos limitados. Entonces tenemos una variedad de campos donde se han desarrollado nuevas tecnologías, pero todavía no ha habido una integración directa con salud. Es ahí que con este financiador de Reino Unido tenemos una vigilancia ambiental de alta precisión en el eje Iquitos-Nauta. Tenemos 10 comunidades bajo vigilancia ambiental con imágenes satelitales, con drones, con sensores acústicos, eh, estaciones meteorológicas de bajo costo, estaciones de contaminación de aire, y cada uno trata de contribuir parcialmente a ciertas miradas que nos permitan predecir enfermedades infecciosas. Este es un ejemplo de esta integración local. Esto es un informe, una pieza que hizo The Washington Post hace un año o hace un par de años, donde tenemos estas múltiples escalas, ¿no? Y a un nivel de precisión bastante alto podemos identificar características que favorecen la transmisión de múltiples enfermedades. En el video hemos visto ejemplos eh, de características que favorecen el dengue, por ejemplo, que favorecen la transmisión de leptospira, que favorecen la exacerbación inflamatoria que puede inducir a enfermedades respiratorias agudas, entre otras cosas. Pero lo principal es determinar o tener mucho detalle sobre la variabilidad meteorológica, qué tan favorables son los hábitats, la deforestación, cómo se distribuyen o por dónde andan los hospederos intermediarios y sus poblaciones, también el estatus socioeconómico, fluctuaciones hidrológicas y la interacción entre los humanos y sus componentes ambientales. Entonces, cuando vemos enfermedades sensibles al clima, nosotros estamos utilizando estaciones meteorológicas de bajo costo. Estamos hablando en el rango entre 3.000 a 5.000 soles para estaciones que tienen un set, no es un set muy amplio, pero es un set limitado de métricas que están homologadas con el Servicio Nacional de Meteorología, ¿no? Em, los equipos capturan un set amplio de métricas. Sin embargo, para poder ser homologadas o que sean fácilmente comparables con los equipos de meteorología o con los equipos estándar de meteorología del Servicio Nacional, hay algunos requisitos y solo algunos cumplen esos parámetros. Lo que estamos viendo es la conexión o un tablero de visualización bastante sencillo donde la Gerencia Regional de Salud de Loreto conecta con las diferentes comunidades que tenemos y puede ver en tiempo real cuáles son las fluctuaciones de diferentes patrones de temperatura y en caso exista investigación de brotes, lo que hace es recolecta esta información para darle un contexto epidemiológico a las diferentes cadenas de transmisión. No he puesto aquí todo el componente de imágenes satelitales, que es parte de lo que hacemos de vigilancia, pero con respecto a las nuevas tecnologías, quería mencionar y mostrarles cómo se ven a nivel microgeográfico diferentes comunidades en Loreto, utilizando imágenes satelitales. En este caso, el satélite se llama Landsat y tiene una resolución de 30 metros por píxel solamente para las escenas donde uno puede obtener información, debido a que estas comunidades tienen una alta cobertura de nubes por una gran cantidad de tiempo en el año, y entonces no hay mucha información satelital que pueda ser útil o que pueda ser favorable para los diferentes análisis epidemiológicos. Las mismas comunidades se ven de esta forma cuando empezamos a utilizar plataformas de mapeo de alta resolución. En este caso, la plataforma son drones de la compañía de DJI, que son de bajo costo, pero que permiten hacer fotogrametría de precisión o suficiente precisión para los requisitos epidemiológicos que tenemos. Y lo que vemos aquí es el aumento masivo de información, ¿no? Vemos la distribución de los hogares, vemos la distribución de los cuerpos de agua, cómo
interactúan las personas con el bosque y cómo hay diferentes factores ambientales que favorecen la transmisión de algunas enfermedades. Esto es también como parte de nuestros proyectos, pero esto es en el Doctor, sudeste asiático. ¿Sí? buenas. Para indicarle que le quedan un poquito menos de 5 minutos para que culmine su exposición, por favor. Sí, no, no hay problema. Esto es en el sudeste asiático, donde vemos que esta plataforma de análisis tiene la capacidad de detectar cambios bruscos en la capacidad agrícola, la deforestación, digamos, el cambio del uso de suelo. Y también montando diferentes sensores podemos detectar, por ejemplo, eh, familias o grupos de hospederos intermediarios. En este caso son monos para el análisis de fiebre amarilla. Y lo que vemos aquí es la captura de la imagen termal desde la perspectiva horizontal y aquí estos puntos rojos es la distribución de la población total montando la cámara termal en el dron. Y entonces estos drones, como les mencionaba, tenemos la capacidad de tener múltiples sensores, no solo el sensor visual, sino sensores infrarrojos, tenemos rojos bordes, tenemos bandas termales, entre otros, que nos permite hacer una caracterización de alta resolución de las comunidades, ¿no? Con esta información nosotros podemos caracterizar qué tipo de comunidades tenemos, cuál es su probabilidad o qué tan favorables son para recibir, o sea, receptivos hacia determinadas enfermedades infecciosas. Algunas son más para dengue, otras son más para malaria, leptospira, entre otras. Lo siguiente, ya para ir terminando, son los sensores acústicos. Nosotros estamos utilizando estos sensores para, digamos, ubicados en el perímetro de las comunidades para detectar ciertos patrones de ruido. Y utilizando inteligencia artificial detectamos las frecuencias o diferentes métricas de los diferentes animales o generadores de ruido, ¿no? Pues, entre ellos está actividad antropogénica, actividad animal, componentes meteorológicos y componentes ambientales. Y junto a nuestros colaboradores en Stanford, lo que estamos desarrollando, bueno, ellos ya tienen estandarizados ciertos modelos que nos permiten diferenciar, de acuerdo a las longitudes de frecuencia de los diferentes audios, la especificación de las especies, ¿no? Podemos identificar los mosquitos de acuerdo al patrón espectral acústico y estamos implementando eso para diferenciarlos sobre todo a mosquitos de interés médico. Entonces, esto es un ejemplo, esto lo está liderando algunos alumnos en mi equipo. Ya tenemos los modelos entrenados para que en el espectrograma sonoro se pueda diferenciar cuáles son los patrones que detectan específicamente mosquitos y cuáles son algunos otros que detectan actividad antropogénica, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, el uso de sierras eléctricas o algún otro tipo de actividad de humanos como pisadas o diferentes acciones. Para cerrar, nosotros enmarcamos todo esto dentro del marco de acción anticipatoria que involucra varios componentes, ¿no? Entre sistemas de alerta temprana, adaptación climática, preparación a desastres y respuesta temprana, donde cada uno de estos sensores o cada uno de estos pedazos de información se integran y se utilizan para dar información o soportar la toma de decisiones. Y lo que tenemos, esto es una maqueta, esto es parte de uno de los modelos que se hacen para malaria. Nosotros podemos predecir de forma muy fina, es decir, por cada 10 centímetros, por cada 30 centímetros en la comunidad, cuál es la probabilidad o cuál es el potencial de que ocurra un brote de alguna enfermedad. En este caso es malaria, pero se puede hacer para las otras enfermedades también. Y esto va variando en el tiempo, ¿no? De acuerdo a cómo, si llueve más, que se captura con algunos sensores, si hay mayor distribución de algunos hospederos que se calculan con los sensores acústicos, o la contaminación de aire, es decir, diferentes factores gatillan diferentes probabilidades y, digamos, esta información se entrega al Ministerio de Salud para la toma de decisiones. Todo este uso de tecnologías requiere un trabajo comunitario importante porque muchas de estas tecnologías son fácilmente aceptables, pero otras necesitan ser comunicadas de forma asertiva para
que actores locales tomen decisiones, ¿no? Y eso es lo que vemos en la figura de la derecha, donde el teniente alcalde puede utilizar imágenes de drones para hacer de una forma muy precaria cierto ordenamiento urbano, pero también cómo las capacitaciones con las oficinas regionales de epidemiología nos permiten codiseñar estas herramientas, ¿no? Desde los visualizadores o los dashboards de temperatura que mostré al inicio hasta cuáles son los indicadores que requieren de los drones, ha sido codiseñado junto a la Jereza de Loreto, pero este paquete ya está expandible, ya está estandarizado para poder implementarse en otros lados. Actualmente estamos trabajando con el CDC en Lima para que este paquete pueda ser fácilmente montado en otras oficinas regionales. Y con esto termino, les dejo la información de nuestro equipo de trabajo en caso quisieran ponerse en contacto. Feliz de responder preguntas si es que las hubiera. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas, sus consultas, sus dudas a través del chat para que finalizadas las ponencias, los ponentes puedan responderles. Doctor Aguilar Felices, ¿se encuentra listo? Buenas tardes, sí. Ok, doctor, buenas tardes. Bueno, por último, pero no menos importante, contamos con la presencia del doctor Enrique Javier Aguilar Felices, químico, farmacéutico, doctor en farmacia y bioquímica, magíster en recursos vegetales y terapéuticos. Es profesor principal de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y se desempeña como responsable de la asignatura de farmacognosia, química de los productos naturales y metodología de la investigación. El doctor expondrá el tema capacidad antioxidante de extractos atomizados y liofilizados de plantas medicinales y nutracéuticos andinos. Adelante, doctor Aguilar, puede dar inicio a su ponencia. Le recuerdo que cuenta con 15 minutos para su exposición. Gracias. Buenas, ¿se observa lo que estoy compartiendo? Sí, doctor, conforme. Ya. Bien, muy buenas tardes. En principio, agradecer a los organizadores por permitirme compartir las experiencias de investigación que hacemos acá en la Universidad de Huamanga. Bueno, ¿cómo se llama? Para empezar, bueno, acá está el contenido. Para empezar para plantear el problema, perdón. Bien, nosotros aquí en la Universidad de Huamanga ya venimos trabajando ya muchos años sobre actividades biológicas de las plantas medicinales y últimamente nos hemos enfocado en los algunos nutracéuticos, particularmente en la quinoa. Y cuando trabajamos con los extractos vegetales de cualquier parte de una planta, hoja, flor, raíz, o la planta entera en general, utilizamos solventes hidroalcohólicos que son menos contaminantes, en vez de utilizar otro solvente como el metanol, que es contaminante. Utilizamos el alcohol etílico diluido en agua y lo podíamos extraer a través de diferentes métodos, métodos dinámicos o estáticos, y al final eliminamos el solvente y obteníamos un extracto concentrado. Sin embargo, cuando hacíamos esta actividad hemos visto que muchas veces se producían cambios dentro del extracto. Uno de ellos, los fenoles, que son unos compuestos bioactivos muy importantes, sufrían reacciones de oxidación, o si no, también se producían algunas reacciones dentro de los componentes que estaban presentes en los extractos, por ejemplo, los fenoles y los grupos aminos. Y al hacer estas reacciones perdían o se reducía su capacidades biológicas. O si no, también se producían reacciones de hidrólisis, como todavía había un poco de agua ahí en los extractos, se hidrolizaban y así reduciendo también su capacidad biológica.
Eso siempre se observaba. Además, también los extractos se presentaban en forma de masas resinosas, donde no había una homogeneidad en todo el sistema y muchas veces los resultados que se obtenían no eran reproducibles. Y una de las propuestas de solución es hacer los llamados encapsulados o microencapsulados, utilizando algunos agentes como la maltodextrina, la goma arábiga, la carboximetilcelulosa, y, y al hacer eso evitábamos o reducíamos estos riesgos. Y siempre también hay que ver, evaluar cuál es el mejor procedimiento para lograr mejores resultados. Y el seguimiento de esto era a través de algunas actividades o de algunos marcadores, como por ejemplo el contenido de fenoles y la actividad antioxidante. Por lo tanto, se planteó como objetivo determinar la capacidad antioxidante in vitro de los extractos atomizados y liofilizados de los extractos hidroalcohólicos de plantas medicinales y nutracéuticos andinos. Como primer objetivo específico era determinar el contenido de los fenoles totales, como segundo el contenido de flavonoides, que es un tipo de fenol, y como tercero evaluar la capacidad antioxidante por los métodos ampliamente conocidos de PPH, ABTs y FRAP. Como planta medicinal tomamos dos modelos. Uno de ellos es la Oenoteria rosa, el chupasangre, que en quechua se llama yaguarzopo, ¿no? Cuya parte que es empleada son las hojas, pueden ser las hojas frescas o las hojas secas. Se ha determinado ya su composición química y también las propiedades biológicas, en las cuales destaca básicamente la actividad antiinflamatoria y la actividad antioxidante. Y por último, también la actividad antitrombótica, la capacidad de disolver coágulos, por eso es su nombre tradicional, que es chupasangre. El otro es el matico, también una planta medicinal ampliamente utilizada. También se utilizan las hojas. Su composición química también ya se ha determinado, donde hay muchos compuestos, y su propiedad biológica destacan para curar las heridas, como antiinflamatorio en caso de golpes, bueno, y otras importantes. Y como nutracéuticos hemos tomado la quinoa. En este caso hemos tomado las variedades coloreadas, la negra y la roja, porque las más utilizadas como alimento son la blanca y la amarilla. Y en cambio la negra y la roja, por los pigmentos, hoy en día se conocen como nutracéuticos, alimentos que nos pueden ayudar a prevenir una serie de enfermedades. La parte que se emplea son las semillas, la roja, hay varias variedades rojas, hemos considerado la pasancaya, la negra joito y la blanca María. La composición química también se ha determinado ya ampliamente. Destacan los compuestos fenólicos, las saponinas y también algunos alcaloides. Y también para los beneficios para la salud también ya se han demostrado ampliamente. Las revisiones bibliográficas indican que sirve para la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares como anticancerígeno, desórdenes menopáusicos, enfermedades celíacas. Esto es la intolerancia al gluten que se encuentran en los cereales. También se utilizan dos procedimientos, uno es la liofilización, el freeze drying, o la criodesecación, y o si no el proceso de atomización, el spray drying, en la cual se atomizan las muestras y se obtienen unos polvos, en la cual, como vemos, cuando se le coloca el aglutinante o el encapsulante, va a permitir que en el interior se encuentren estos compuestos bioactivos de los extractos recubiertos por los encapsulantes. Bueno, hemos venido trabajando con dos, maltodextrina, goma arábiga. En el caso de los nutracéuticos solamente hemos utilizado maltodextrina, y en caso de las plantas medicinales hemos utilizado maltodextrina y goma arábiga, y también mezclas proporcionales de ambos. Los dos son aditivos alimentarios altamente conocidos, donde ya su prueba de toxicidad ya han sido estudiadas, no tienen esas propiedades, por lo tanto no le agregaría ningún riesgo al desarrollar estos liofilizados o atomizados. El tipo de investigación que se desarrolló fue investigación aplicada de nivel experimental. Lo hemos hecho en el Laboratorio de Farmacología y Toxicología del área de Farmacia y Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Salud, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Con respecto a las muestras, las semillas han sido de roja pasancay y nera joito de la quinoa, han sido colectadas en abril de 2023
en lugares donde se cultivan, porque son variedades comerciales, en el distrito de Acorco de la provincia de Huamanga. Se cultivan porque, vuelvo a repetir, son variedades comerciales y altamente demandadas por el mercado, particularmente en forma de semillas. Y por el otro lado, las plantas medicinales, la hoja del yaguarzojo y del matico, han sido adquiridas en el mercado de la ciudad de Cucho, donde su venta es libre. La muestra fue aproximadamente 1 kilogramo de cada una de ellas y el tipo de muestreo fue por conveniencia. Bueno, voy a mostrar acá en el caso del nutracéutico y más o menos se siguió el mismo procedimiento para las plantas medicinales. Bueno, se recolectaron las semillas, la Nerajoito y la Roja Pasancaya, se hicieron germinarlas, porque cuando se le germina le adicionamos valor como nutracéutico, eliminamos las saponinas, que son los componentes amargos, y nos quedamos con los compuestos fenólicos que nos interesan por las propiedades que ya les he mencionado. Luego de obtener germinado de 5 días, se obtiene un germinado de secado y con esto se preparan los extractos hidroalcohólicos, ¿no? Aquí ya tenemos el añade alcohol al 70%, y con un ultrasonido se obtiene los extractos y luego se filtra y tenemos el extracto filtrado. Y a esto le vamos a añadir el agente encapsulante para obtener el liofilizado o el atomizado según sea el caso. El mismo procedimiento también se siguió para las plantas medicinales. En el caso del encapsulado, para liofilizar o atomizar, en el caso del germinado, se le añadió maltodextrina, grado alimentario 10, al 15%, 15 gramos de maltodextrina en 100, y a eso se le añadió los 2 gramos, así en un agitador magnético hasta obtener una solución homogénea, y luego se llevó al equipo de liofilización y se obtiene un extracto liofilizado del germinado. Igual también se hizo para el atomizado, sigue en el mismo procedimiento. En el caso de las plantas medicinales, se tomó 10 gramos de muestra, se añadió como agente encapsulante maltodextrina, goma arábiga al 10%, así lo dice la literatura, y también en una mezcla de maltodextrina y goma arábiga 5% cada uno, ¿no? Hasta obtener un volumen final y se llevó al liofilizador y llevó a atomizador. Para determinar los marcadores que nos indique cómo ha sido el comportamiento, escogimos 2, cuya determinación está ampliamente reportada en la literatura científica: los fenoles totales por el método Foley-Shockaltun y los flavonoides por el método Shishen y Cole. En el primero se desarrolla un compuesto azul que puede ser leído en un espectrofotómetro a 725 nanómetros, y en el otro se desarrolla un compuesto melón rosa que puede ser leído a 510 nanómetros, ¿no? Haciendo una curva de calibración en el caso de los fenoles totales con el ácido gálico y en el caso de los flavonoides con la quercetina. Doctor Aguilar, para comunicarle que le quedan 5 minutos. Ya, gracias, muy amable. Bien, la capacidad antioxidante se determinó por los 3 métodos más ampliamente conocidos: el DPPH, el ABTS y el FRAP, ¿no? Está bien detallado en la literatura. Y para el análisis de datos usamos la estadística descriptiva del promedio de 6 determinaciones, lo presentamos en forma de tabla, y el análisis diferencial lo hicimos con el AMNES y varianza y la prueba de comparación multivariable Sheffer. Con respecto a los nutracéuticos, vemos aquí que el liofilizado en la variedad negra y el liofilizado en la variedad roja, en el caso de los fenoles totales, tiene mayor contenido, ¿no? Y se hizo una comparación con el extracto sin atomizar y sin liofilizar, y se observó que pues se reduce, probablemente por algún fenómeno que no hemos podido interpretar, se reduce, pero es superior al atomizado. Lo mismo sucede con los flavonoides. Vemos que en el liofilizado y en ambas variedades, en la negra y la roja, hay mayor contenido. Con respecto a las plantas medicinales, en el caso del liofilizado, igual también nuevamente vuelve a tener mayor cantidad, tanto para el matico como para el yaguarzó. Lo único que varía es el agente de encapsulamiento. En el liofilizado, por ejemplo, del piperadum con la maltodextrina da un buen resultado, y en el liofilizado con la goma arábiga da un buen resultado tanto para fenoles como para flavonoides.
Con respecto a la capacidad antioxidante, nuevamente los oligofilizados dan mejores resultados con respecto a los atomizados para los 3 ensayos. Y para las plantas medicinales, de igual forma, los liofilizados obtienen buenos resultados, ¿no? Como ven acá, para los 3 ensayos, y con la mal como agente de encapsulación, la maltodextrina, ¿no? Pero en el caso de la otra planta, el yaguarzojo fue con la goma arábiga. En este caso, en las plantas medicinales, como que eh, no hay vamos a decir así, que el agente encapsulante tiene una predicción por otra, ¿no? En algunos funciona para una planta y en otros para otra planta, ¿no? Por ejemplo, en el matico funciona muy bien la maltodextrina, tanto para el atomizado como para el liofilizado. En cambio, para el yaguarzojo, para el liofilizado funcionó bien la goma arábiga y en el atomizado funcionó bien la maltodextrina. Como conclusión, podemos decir que en el liofilizado, el germinado de la variedad de quinoa tuvieron mayor contenido en fenoles totales frente al atomizado, y asimismo en el liofilizado de las plantas medicinales también tuvieron mayor contenido. Sin embargo, en este caso, en las plantas medicinales depende del agente encapsulante. Y en el caso de los flavonoides sucede lo mismo en la variedad de quinoa, pero también en las plantas medicinales también depende del agente encapsulante. Y finalmente, en el caso de los antioxidantes, eh, se ve que el liofilizado en el caso de la quinoa, los 3 ensayos, es mejor que el atomizado. Y en el caso de las plantas medicinales, en el DPPH, el liofilizado tuvo mejor respuesta. En cambio, en el ABT sí, en el FRAP, se debe más que todo, o depende mucho del agente encapsulante para el atomizado y liofilizado. Bien, acá hay unas referencias bibliográficas en las cuales nos hemos basado para hacer esta investigación, y con eso doy por terminado mi participación. Bien, muchas gracias. A usted, doctor Enrique Aguilar Felices. Eh, participantes, ¿alguna consulta, duda, pregunta que la puedan hacer a través del chat para que los ponentes puedan responderlas, absolverlas, por favor? Bueno, de no haber preguntas, estamos por... a ver, ¿alguna pregunta? Déjenme revisar el chat, por favor. Preguntas, no. Bueno, en este caso, pues llegamos al final de esta interesante mesa de investigación sobre Ciencias Médicas 7. Agradecemos a nuestros ponentes, el doctor Víctor Juan Vera Ponce, el doctor Gabriel Carrasco Escobar y el doctor Enrique Javier Aguilar Felices, ¿no? También agradecemos a los participantes por su atención y por acompañarnos en esta jornada. A ver, déjenme, disculpen, creo que hay alguna preguntita. Ah, no, ok. Con esto damos por concluida la sesión e invitamos pues a todos a continuar participando en las actividades de la 6ª semana de investigación de la Red Peruana de Universidades, ¿no? Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Gracias, muchas gracias por Gracias, todos. doctores. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, hasta luego. Buenas tardes con todos.